Amén. Puede tomar asiento. ¿Cuántos están contentos en esta hora? Estamos bendecidos, amén. Qué bueno que estamos en esta mañana en este lugar, amén. Dice la palabra: yo me alegré con lo que decían, a la casa del Señor iremos. Te invito a que abramos la Biblia y vayamos rápidamente a compartir un pasaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que está en Segunda de Crónicas, capítulo número 7, y es un pasaje bien interesante. Es un pasaje que obviamente nosotros hemos recorrido en varias oportunidades. Encontramos en este pasaje el tiempo de la consagración del primer templo, del templo de Salomón. Y Salomón es una persona que Dios ha usado tremendamente, y como él y todos nosotros queremos ser bendecidos. Yo no sé si usted quiere ser bendecido. Queremos que las cosas nos vayan bien. Ese es el propósito y el plan de Dios para nosotros. Y estamos aquí anhelando y seguramente caminamos a la luz de promesas que Dios tiene para nosotros. Anhelamos la bendición de Dios en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el ministerio, en todas las cosas. ¿Cuánto puedo decir amén? Y eso es bueno. Y no solamente esto, sino que también queremos y anhelamos que Dios bendiga nuestra ciudad. Nosotros queremos, más allá de que últimamente nuestra ciudad ha sido muy golpeada por muchas circunstancias, nosotros anhelamos que tengamos paz en nuestra ciudad. Que Dios bendiga nuestra querida ciudad de Merlo. ¿Cuánto puede decir amén? Y en tercer lugar y por último, nosotros queremos que Dios bendiga nuestra iglesia. Nosotros queremos estar en una iglesia bendecida. ¿No es cierto que sí? Porque lo que hay en la iglesia es lo que llega a nuestras casas. Por eso cuando se habla del diezmo, dice: hay alimento en mi casa. No está hablando de una actitud egoísta, sino que tiene que ver que lo que hay en la casa, en la iglesia, afecta también nuestra familia, porque somos tocados la unción que nosotros honramos. ¿Usted sabía eso? Somos tocados en la unción que nosotros honramos. Por eso es importante que si usted viene y adora al Señor en este lugar y quiere, que usted quiere y anhela que esta casa sea bendecida, Dios lo va a bendecir a usted también. ¿Cuánto puede decir amén? Por eso Salomón es un gran ejemplo en esto, porque fue un hombre extraordinario, prosperado de una manera extravagante. ¿Sí? Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de finanzas, se entiende que Salomón es un tipo fuera de serie, un tipo extravagante. Nosotros podemos pasar necesidad, podemos tener lo suficiente, podemos tener abundancia, podemos tener sobreabundancia, pero por último podemos tener extravagancia. Extravagancia es el punto más último de la finanza, que según la palabra de Dios nos dice. ¿Cuánto puede decir amén? Es la persona donde ya no tiene noción de lo que tiene. Así era Salomón. Salomón era un hombre bendecido, extravagante, a tal manera que edificó al Señor una casa en la misma medida que él honraba a Dios. Por eso la casa del Señor, el primer templo, fue un lugar extravagante, a tal punto que estaba por completo, por fuera y por dentro, y aún el piso estaba completamente cubierto en oro. Así que era un lugar extravagante. ¿Me van siguiendo? Y tenía paz en todo lugar. Así es. Y la palabra dice que él pudo edificar esto porque él tenía paz en todo lugar. Y no solamente esto, encontramos que él, cuando dedica el templo, vemos que Dios confirma su trabajo, su ministerio, acepta sus sacrificios, acepta la obra que él había hecho, de tal manera que dice la propia palabra del Señor que se manifestó la gloria del Señor. Usted puede leer los versículos, capítulo 6, usted puede leer cuando se manifiesta la gloria de Dios. Es ahí donde se toma la palabra Shekinah. Shekinah es la presencia tan fuerte de Dios que se hace visible. Entonces dice que la casa se llenó con una nube. Esa nube es la palabra que nosotros tomamos como Shekinah. Se manifestó la presencia visible de Dios, de tal manera que la gente no podía entrar al templo porque estaba la Shekinah, la presencia visible de parte del Señor. ¿Cuánto puede decir amén? Dios quiera que este lugar se llene de su gloria también. ¿Cuánto puede decir amén? Por esto aquí nosotros encontramos que Dios habla justamente a Salomón y le habla sobre un aspecto bien importante que tiene que ver con la restauración y la permanencia, la bendición en todas las cosas. Por eso ahí encontramos un pasaje en el capítulo número 7 de Segunda de Crónicas, unos versículos que se utilizan mucho en la intercesión, pero tiene que ver mucho con la vida del creyente. Y dice Segunda de Crónicas 7, dijimos versículo 11, dice lo siguiente. Segunda de Crónicas 7:11 dice lo siguiente: terminó pues Salomón la casa de Jehová. ¿Y qué más? La casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová,
y en su casa fue prosperado. Versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, y si enviara pestilencia a mi pueblo, entonces dice, 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cuánto puede decir amén? Entonces vemos que Dios habla con Salomón entre el versículo número 11, donde cierra la historia de la consagración del templo, y el versículo número 12, usted puede ver que hay un cambio. Aquí en el versículo 11 al 12 hay un año aproximadamente de distancia. Se había terminado la consagración, se había terminado la dedicación del templo. Salomón hace la oración y dice la palabra que terminó Salomón de hacer esta obra. Y al tiempo del cumplimiento del aniversario de esto, Dios le habla nuevamente, confirmando la palabra profética sobre Salomón. ¿Cuándo me van siguiendo? Pero aquí hay un detalle. Yo no sé si ustedes quieren ver que Dios bendiga su vida, su casa, su familia, todo lo que haga, todo lo que emprenda. ¿Cuándo puede decir amén? Como dice la palabra, que Dios bendiga nuestra entrada, Dios bendiga nuestra salida, en donde vayamos, donde estemos. Entonces aquí vemos que estos hombres captaron en pequeñas acciones, captaron este principio claramente y lo pusieron en práctica para que ellos pudiesen ver la bendición de Dios en nosotros. Por esto nosotros tenemos que estar atentos en nuestro caminar. Dice la palabra, ¿con qué iluminaremos nuestro camino? Con guardar su palabra. Lo que la gente no sabe qué hacer, qué hacemos, dónde golpeamos, a dónde vamos. Y nosotros tenemos un lugar seguro donde hay que la palabra para que lo ilumine nuestro camino. ¿Cuánto puede decir amén? Por eso versículo número 11 leímos recién, terminó pues Salomón la casa de Jehová. ¿Qué terminó? La casa del Señor. ¿Y después a qué se dedicó? A la casa del rey. Entonces el orden aquí parece un detalle, pero es un detalle bien importante, porque Salomón fue una persona bendecida porque puso en primer lugar a Dios. Wow. ¿Qué puso en primer lugar? No dice construyó su casa y después construyó el templo. Dice que terminó Salomón primero. ¿Qué terminó? La casa de Jehová. Y después, ¿qué se propuso hacer? La casa del rey. Porque las dos cosas están completamente ligadas. Cuando nosotros edificamos la casa del Señor, Dios nos ayuda a edificar nuestra propia casa. ¿Cuánto puede decir amén? Las dos cosas están unidas. Cuando nosotros nos dedicamos al Señor, tenemos que mantenernos la confianza de que Dios a su tiempo justamente hará todas las cosas. Y Salomón era una persona que tenía al Señor en primer lugar. Él tenía en su mente y en su corazón al Señor en primer lugar. Ahora, edificar la casa no significa simplemente que vamos a edificar un edificio, sino que tiene que ver con la edificación de Cristo en nuestra vida, la edificación de nuestro ministerio y la edificación de la obra de Dios en la casa del Señor. Porque son tres cosas claras, ¿no?, y específicas para todo creyente. Usted y yo primeramente tenemos que edificar una relación clara con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto puede decir amén? Así como dice la palabra de Israel, así como el pueblo de Israel todos los días en el desierto salía a buscar su maná todos los días, usted tiene que todos los días edificar su relación con Cristo a través de la palabra. Esto es la esencia del cristianismo, ¿no? Usted no viene a visitar a Cristo, usted viene con Cristo a la casa del Señor a seguir honrando a nuestro Dios. ¿Cuánto puede decir amén? Porque Dios no está solamente en un templo. Dice la palabra que Dios ya no habita en templos. En aquel tiempo la gente quería ver a Dios, tenía que ir al templo, porque estaba ahí detrás del lugar santísimo, estaba el arca del pacto, en donde estaba la manifestación visible de parte del Señor en medio de los querubines. Entonces, si alguien quería hablar con Dios, tenía que ir hasta aquel lugar, y ahí ofrecían sus sacrificios, ahí hacían la ofrenda. Por eso la ley dice en el Antiguo Testamento que todo hombre hebreo tenía que al menos una vez al año ir a estar delante de la presencia del Señor a ofrecer sacrificio. Pero la palabra de Dios nos dice ahora que ya Dios no habita en manos de hombre, como si fuese que un edificio puede contenerlo, sino que Dios habita en todo lugar donde hay alguien que anhela su presencia. Por eso usted tiene que buscar la presencia del Señor todos los días. ¿Cuándo usted puede decir amén?
Cuando usted se levante, lo primero que tenemos que hacer es tener la mente puesta en el Señor. Cuando nos vamos a acostar, lo que tenemos que tener en nuestra mente al Señor. El salmista dijo, no, que yo en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque su pensamiento está puesto en el Señor. ¿Cuánto puede decir amén? ¿Usted quiere levantarse bien? Acuéstese bien. ¿Cuánto puede decir amén? Usted quiere levantarse bien, acuéstese bien, ponga su mente, pongamos nuestro pensamiento constantemente en el Señor, porque todos hemos pasado el tiempo de tribulación, de estar angustiados, y el enemigo nos ha turbado y nos hemos acostado angustiados y nos levantamos sin descanso. Pero gloria al nombre del Señor, y te bendigo si tenés paz, te bendigo si tenés gozo, porque cuando te acuestes la paz de Dios va a ser tu compañía, y cuando te levantes te levantarás en paz. ¿Cuánto puede decir amén? Esa es la parte de Dios para nosotros. A tal es así que cuando en una oportunidad, cuando Salomón no estaba por ser consagrado como rey de Israel, Dios le hace una pregunta, ¿sí? Y Dios le dice a Salomón, esto te puede encontrarlo en segunda de Crónicas, capítulo número 1, usted puede encontrar que Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuánto van haciendo? Imagínense que usted un día se le aparece un sueño y le dice, mira, fulano de tal, ¿qué quieres que yo haga por vos? Y vos le ¿qué diría? No, Señor, $1.000.000 en el banco, ya, Señor, urgente, una transferencia bancaria, Señor, que viva 150 años. ¿No? 150 años, que tenga, aunque tengo 70 años, tenga el cuerpo de 25. ¡Oh! Pero Salomón no pensaba así, porque Salomón tenía al Señor en primer lugar. Salomón tenía al Señor en primer lugar. ¿Cuánto puede decir amén? Por eso la respuesta de Salomón en el segunda de Crónicas, capítulo número 1, versículo 10, Salomón responde y le dice al Señor, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de tu pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dice la palabra que esto le agradó al Señor. ¿Qué hizo el Señor? Y dijo Dios a Salomón, fíjese, ¿cuántos están en victoria todavía? Porque en estos versículos hay claves, no hay principios importantes para nuestra victoria, para nuestra bendición. Salomón puso al Señor en primer lugar y pidió servir al Señor con excelencia. ¿Qué es lo que pidió hacer Salomón? Servir al Señor con excelencia. Y mire, fue la respuesta del Señor. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a 1000 pueblos sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, pero también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti. Y tendrán, y dice la palabra, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Cuánto puedo decir a gloria a Dios? A causa de poner al Señor en primer lugar, acá encontramos justamente que Dios le da una tremenda promesa. Le dice, como me pusiste en primer lugar, todo lo que no me pediste te va a ser dado. Y la palabra de Dios dice, aquellos que aman al Señor y quieren servirle. La promesa dice, para los que aman al Señor y quieren servirle, que Dios te añadirá todas las cosas. Dice la palabra que si nosotros nos ocupamos del reino de los cielos y su justicia, Dios te va a añadir todas las cosas que aún no estabas esperando. ¿Cuándo puedo decir amén? Dice la palabra dice en el Salmo que Dios también nos dará aún lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Hay cosas que parecen imposibles, pero a causa del amor al Señor, esta promesa se van a cumplir en muchos de aquellos que aman al Señor con todo su corazón. ¿Cuánto puedo decirle amén y darle gloria a Dios en esta hora? El Señor, hermano. Por esto hay que poner al Señor en primer lugar. Nosotros encontramos en la historia una historia que es la historia, está la antítesis, ¿sí? Está el otro lado, el opuesto a esta historia. Y usted lo puede encontrar en el capítulo número 1 del libro de Ageo. Ageo habló por un pueblo que no se ocupó de la casa del Señor. ¿Estamos acá? Un pueblo que no se preocupaba por las cosas del Señor. Y usted puede leer en Ageo, en el capítulo número 1, encontramos una palabra profética diferente. Aquí no solamente para agradecer y bendecir la casa, sino para exhortar a aquellos que no se ocupaban de la casa del Señor. Y dice Ageo capítulo número 1, versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y edificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová.
buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo disiparé un soplo. ¿Por qué dice el Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está descubierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y se detuvo de la tierra sus frutos. ¿Estamos acá todavía? Porque es tremendo, hermano, hermana. Mire, ser cristiano es lo mejor que nos puede pasar. No hay cosa más grande que nos pueda pasar como ser como creyentes. El Evangelio es el regalo de Dios para nosotros. ¿Cuánto puede decir amén? Si usted es una persona y dice, no, desde que yo soy evangélico las cosas me dan mal, hay algo que no, el Evangelio no falla. Usted sabe que un principio de la palabra del Señor es que la palabra es eficaz. ¿Cómo es la palabra del Señor? Eficaz. Y esto tiene que ver que la palabra no falla. Usted puede ir a alguien, puede ir tal vez, el médico se puede equivocar, el sociólogo se puede equivocar, el economista se puede equivocar, la ciencia se puede equivocar, pero usted tiene que saber que la palabra de Dios no se equivoca, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuánto puede decir amén? Y esto tiene que ver con un principio bíblico. Usted puede, si usted sigue los consejos, la palabra, los mandamientos de parte del Señor, nunca se va a equivocar. Nunca se va a equivocar en seguir un consejo de parte del Señor. Por esto es importante que nosotros volvamos a Dios, porque yo bendigo a aquellos que están viniendo a la casa de Dios nos transforma, la casa de Dios nos bendice, pero conociendo la verdad, lo mínimo que Dios está pidiéndonos a cada uno de nosotros es que si hemos recibido una bendición tan grande, seamos personas agradecidas. Porque dice la palabra, todos nosotros queremos la bendición. ¿Cuántos quieren la bendición? Pero abundante. Mire, agarrar así. ¿No es cierto que sí? Pero mire, la palabra de Dios dice, ¿querés ser bendecido? Dios le dijo a Abraham, yo estoy dispuesto a bendecirte, pero yo te voy a bendecir si vos estás dispuesto a ser de bendición. Dios te va a bendecir si estás dispuesto a ser de bendición. Esa es la promesa de Dios para nuestra vida. ¿Cuánto puede decir amén? Así que dígame, Señor, dame con tranquilidad, porque con una mano voy a estar recibiendo y con una mano voy a estar dando. Porque de gracia recibí, de gracia voy a estar dando para la gloria del Señor. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios por esto? Gloria al nombre del Señor. El Señor es bueno. Hay una palabra profética, ahora ya no me acuerdo el nombre, ahora ya me acuerdo el versículo, pero dice esta promesa que va a llegar el día que la bendición de Dios va sobre nuestra vida, van a ser tan grande que ya vas a terminar de cosechar, de sembrar, y ya venir la cosecha. Con una mano vas a estar sembrando y la otra va a estar cosechando, porque el tiempo natural dice que hay tiempo para la siembra y otro tiempo para la cosecha, pero los tiempos se redimen de parte del Señor. Cuando apenas termine de sembrar, ya vas a estar cosechando para la gloria de Él. ¿Cuánto voy a decir amén? Alégrese. Cuando queremos darle gloria al Señor, edifique su relación con Dios. Edifique. Yo sé, hay cosas importantes, corremos, pero no hay nada más importante que tener la bendición de parte del Señor todos los días de nuestra vida. Tómese un momento para meditar, tómese un momento para dar gracias a Dios por el día. ¿Cuánto puedo decir amén? De gracias a Dios por cada día de vida, porque cada día de vida es un regalo de parte del Señor. Y si Dios le dio un día de vida es porque usted tiene que cumplir ese propósito de parte del Señor, para que cuando usted se vaya lleno de la gloria del Señor. ¿Cuánto puedo decir amén? No tenga miedo a la muerte. El día que nos unimos vamos a ir a la eternidad. La muerte no es el final de todo, es el comienzo de un nuevo periodo con Dios. ¿Cuánto puedo decir gloria a Dios? Yo no sé si usted puede decir, Señor, si es posible que viva 120 años, pero estoy preparado para el día que me llame. ¿Cuándo puedo decir amén? Tenemos que estar contentos y gozosos por esto, porque el mismo apóstol Pablo dijo, él dijo, estoy en la lucha, para mí vivir es Cristo y aún morir es ganancia. En las dos cosas tengo ganancias. ¿Está contento todavía? Pero decirle que está al lado, no te preocupes, hermano, largo camino te resta. Si eres mala nunca muere. No, perdón, hermano, vas a otro versículo. Dios te va a bendecir. Por eso hay que edificar nuestra relación con Dios, pero también hay que edificar la casa del Señor. Hay que poner la mente, cuando usted pone en su pensamiento, hacer lo que hace, hacerlo con excelencia, servir a Dios.
Hermano, hermana, Dios bendice las manos que están en el arado. Dios bendice las manos laboriosas. Dios bendice las manos que quieren servir con excelencia. No estamos diciendo que usted ahora va a tener que dejar su trabajo secular. No estamos hablando de eso. Hay que mantener un equilibrio. Pero lo que haga, hágalo con excelencia. Dígale, Señor, ¿con qué me presentaré delante de tu trono? No con qué talento. El Señor te va a decir, tuviste un talento. ¿Qué hiciste con tu talento? Y luego le vas a decir, no, Señor, tuve miedo y le escondí. Entonces, Señor, ¿qué te va a decir? Te voy a sacar lo que tenés y se lo voy a dar a otro. Eso no es así, hermano. Eso no es la voluntad de Dios para nosotros, sino que la voluntad de Dios es que usted multiplique lo que Dios ha puesto con usted. ¿Cuánto puede decir amén? Lo que haga, lo haga con excelencia. Que lo que haga, lo haga para la gloria del Señor. Que lo que haga es para que Dios sea glorificado. ¿Cuánto puede decir amén? Porque cuando confiamos y le obedecemos, Dios envía sus promesas. ¿Usted está en victoria todavía? Y en segundo lugar, dice la palabra, que después que edificó su casa, entonces recién ahí puso, dice la propia palabra, recién ahí, después de edificar la iglesia, recién ahí empezó a edificar su casa. ¿Cuánto estamos acá todavía? Recién ahí edificó su casa. Porque hay que edificar la iglesia. Y en segundo lugar, que hay que edificar la casa. Porque lo que usted honra es lo que lo bendice. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, nuestra casa está bajo la cobertura de nuestro Dios. ¿Usted puede decir amén? Y este tema es clave para este tiempo. El lugar donde Mago fue golpeado fue en el año donde nosotros nos recluimos, fue el año donde el diablo tocó las casas. ¿Estamos acá todavía? El año que la iglesia estuvo vacía, los hogares fueron golpeados. Por eso tenemos que volver a edificar la casa del Señor. ¿Cuánto puede decir amén? Edifique la casa del Señor para que su casa esté bajo la cobertura de Dios. Hermano, hermana, los matrimonios pasan batallas. Con nuestros jóvenes tenemos batallas, dificultades. El mundo nos quiere atrapar. Pero mientras que estemos bajo la cobertura de Dios, algo va a pasar de parte del Señor. Algo va a suceder de parte del Señor. Esto es bien importante para nosotros. Que el diablo grite lo que diga, patalee lo que patalee. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene el primera y la última palabra. La sociedad no va a determinar el destino profético para mis hijos. Yo puedo declarar que mis hijos servirán al Señor. Y que nuestra casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque estamos bajo la cobertura de Dios. ¿Cuándo puedo decir amén en este tiempo? Cuando usted pone al Señor en primer lugar, hay un paraguas, hay una cobertura sobre su casa. Y el enemigo va a poder tirar dados. A veces parece que hay lío, a veces hay batalla. Pero no se olvide que el pelea por nosotros es Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto voy a decir amén? Es el Señor el que pelea por nosotros. Ponga al Señor en primer lugar, no baje los brazos, porque lo que primero trabaja el enemigo es cuando hay batalla en la familia, es decirte qué pasa, por qué vas a la iglesia, por qué seguir sirviendo al Señor. Baja los brazos, dedícate más a tu casa y deja de ir a la iglesia, deja de servir al Señor, empezar a dedicarte a los hijos. Todo tiene un equilibrio, hay que ocuparse de la iglesia, hay que ocuparse de la casa, pero primero está el Señor. ¿No es cierto que sí? Primero está el Señor. El Señor merece ser honrado. El Señor merece ser glorificado. Porque nosotros haremos lo posible, pero Él hará lo imposible. ¿Estamos en victoria todavía? Hermano, hermana, Dios va a orar poderosamente en este tiempo. Yo y mi casa serviremos. No sé cuánto puede decir en este tiempo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso, hermano, resista los dardos del enemigo. Para eso usted aprendió a no vestirse, no revestirse contra los ataques del enemigo con el escudo de la fe, la coraza de justicia. Revístase y resista, porque mientras que usted se mantenga firme, hay una cobertura sobre su casa, hay una cobertura sobre sus hijos, hay una cobertura sobre sus generaciones. Desde el momento que Dios le dijo, tú eres mi pueblo, Dios le dijo al pueblo de Israel, yo te bendeciré. Pero esta bendición no es solamente para ustedes, esta bendición es para sus hijos, para los hijos de los hijos de sus hijos, hasta la primera, tercera y cuarta generación. Yo no sé si verá mi nieto, pero la bendición de Dios ya está sobre ellos, a causa de la decisión de fe que un día hicimos para la gloria del Señor. Aleluya. Hay que derribar ese
ese gigante. Sí, Señor. Hay que derribar esa maldición en el nombre de En el Jesús. nombre del Señor. Pero si hay algo que se extravió en el camino, hermano, si usted dice ahora, yo noto todo lo contrario. Yo noto que los cielos ya están cerrados. Yo noto que la bendición se apartó de nuestra vida. Entonces el Señor nos da una salida. Qué bueno que siempre podemos volver a los brazos del Señor. ¿Cuánto puedo decir amén? Porque si hay una maldición, dice la palabra que la maldición nunca viene sin causa. Es porque algo ha pasado. Siempre hay una causa, pero tampoco podemos hacernos los Sherlock Holmes de las maldiciones. A ver, ¿dónde está la maldición? Dios no te manda que usted anda investigando. Veo que hay gente que dice, a ver, ¿dónde está la maldición? Busquemos acá, ser del tío, del padre, de la madre. Usted no se preocupe, no sabemos de dónde viene, tal vez. Pero sí sabemos qué hacer cuando vienen las maldiciones. Por eso la palabra del Señor nos enseña y dice en el versículo número 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice la propia palabra, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Por eso, ¿qué hacemos? Hay que humillarse delante de la presencia del Señor. Humillación es reconocer la vida de Dios que está sobre nosotros. ¿Cuánto me van siguiendo? Es reconocer. Entonces entendemos que Dios toma, que cuando nosotros nos desligamos de Él, Él toma una actitud de orgullo en el corazón. ¿Me van siguiendo? Si usted tiene que saber, usted tiene que aprender a verse usted mismo. Si usted sabe que necesita todos los días de su vida de Dios, sin embargo no ora a Dios, es porque usted está diciendo una cosa, pero todavía sigue confiando en sus fuerzas. ¿Me van siguiendo? Si usted no busca al Señor y sigue luchando con sus fuerzas, es porque todavía usted dice, yo puedo por mí mismo. ¿Me van siguiendo? Para Dios, los rabinos dicen que no dedicar un día a Dios en oración es como si nunca hubiésemos orado. ¿Me van siguiendo? Amén. Hay que buscar el rostro del Señor. No podemos mantenernos orgullosos. Todo lo que tenemos lo tenemos gracias al amor de nuestro Dios. Amén. Y todo lo que llegaremos a hacer lo vamos a llegar a hacer gracias a nuestro Dios. Por eso dice la palabra que Dios, dice el mismo apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pablo dice, presten bien atención de ustedes mismos, le dice a los corintios, porque Dios no escogió lo mejorcito de este mundo para que nosotros nos gloriemos, sino que en lo vil de este mundo le escogió para que toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Nosotros no estamos aquí porque éramos sabios, nosotros no estamos aquí porque éramos santos, nosotros no estamos aquí porque éramos perfectos, nosotros estamos aquí porque Dios en su misericordia nos ha escogido. En la eternidad nos ha llamado. ¿Cuánto puedo decir amén? Hemos sido amados por Dios, hemos sido escogidos para la salvación de parte de Dios. ¿Cuánto puedo decir amén? Por eso usted tiene que reconocer y mantenerse humilde delante del Señor. Y aún los siervos, todos tenemos que ser humildes, reconocer nuestras autoridades, reconocer a aquellas personas que están sobre nosotros, no reconocer a aquellas personas que no han sido de bendición. Hoy en día la gente está sumamente ingrata. Los bendecís un día y al otro día te dan la espalda como si fuese lo peor. Pero ellos fueron un día y cuando tuvieron necesidad, vos le diste algo, le ayudaste, le diste la palabra. No te preocupes, hermano, hermana, porque lo que sembramos con lágrimas un día vamos a cosechar de parte del Señor. Es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuánto puede decir amén? ¿Cuánto puede decir amén? Y usted no hable mal de nadie, ni juzgue a nadie, porque hay un solo juez justo, dice Santiago. Porque usted juzga según lo que ve, pero el único que juzga justamente es el Señor. Por eso, hermano, hermana, lávese con la boca si es necesario con jabón, pero nunca hable mal de ningún hermano ni de nadie, porque hay un solo Dios y usted está aquí por la gracia del Señor. Sea humilde delante del Señor. Apártese de aquellos que hablan mal de otros líderes, mal de otros pastores, apártese. No sea cosa que esté peleando contra Dios mismo, hermano, hermana. Asegúrese de que esté bendecido. Por eso dice la palabra, si está la maldición, humíllese a sí mismo. Humíllese a sí mismo. ¿Cuánto puedo decir amén? ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos a nosotros mismos. Fíjese lo que dice. Hay un versículo tremendo que está en capítulo 41, versículo 14 del libro de Isaías, Isaías 41, 14. Dios le dice a Israel:
no temas, gusano de Jacob, a vosotros los pocos de Israel. Dios le estaba diciendo, ustedes son los más pequeños. ¿Cómo le está diciendo? Ustedes son los más pequeños, los más despreciables para esta tierra. Pero sin embargo, que aunque el mundo dice que son despreciables, dice, no teman. ¿Me van siguiendo? Porque el equilibrio de Dios es que usted tiene que saber que usted es lo más pequeño. Usted es lo más pequeño delante tal vez en esta tierra. Pero mientras que esté Dios con usted, usted tendrá victoria de parte del Señor. Así es. ¿Cuánto me van siguiendo? Porque tampoco tiene que sentirse una cucaracha. Pero usted se siente poco, manténgase humilde. Pero mientras que usted se mantenga humilde, diga, yo soy el más pequeño, pero tengo a alguien que es tan grande, que no hay problema que pueda resolver. No hay circunstancia por la cual él lo pueda vencer. Yo no sé si hay alguien que está en victoria todavía. Gloria al nombre del Señor. Por eso le dice, no temas, gusano de Jacob, de vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Y no solamente esto, dice el versículo 15, he aquí yo te he puesto por trillo nuevo. Porque aunque usted parece pequeño, usted con la gracia y la unción del Señor tiene el poder para vencer todo ataque del enemigo que venga en contra de su vida. ¿Cuánto puede decir amén? Esa es la autoridad que está sobre nosotros. Manténgase humilde, porque mientras que usted se mantenga humilde, Dios va a estar con usted. Porque Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Claro que sí. ¿Cuándo están en victoria todavía? Manténgase humilde, diga que usted apártese de esa persona, pero manténgase humilde y alíese con aquellos que aman al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Está en victoria todavía? Amén. Wow, gracias. Estas son las acciones que tenemos que hacer como pueblo. Humillarnos. Segundo, sobre cuál el nombre del Señor es invocado. Y de esto vamos a continuar a la tarde. Pero oremos al Señor. Volvamos a la tarde. Esta es la parte de Dios para nosotros en esta mañana. Poner al Señor bajo por sobre todas las cosas. Gracias. El trabajo es importante, sí, pero primero está el Señor. Amén. ¿Cuántos me van siguiendo? Primero está el Señor. Piensa en el Señor. Ponga al Señor en primer lugar. Pero también todo lo que usted propuso en su casa, hágalo. Pero primero haga lo que usted se propuso hacer de parte del Señor. ¿Cuántos me van siguiendo? El único que va a traer bendición es el Señor en nuestra vida. Y fíjese un detalle y terminamos con esto. Dice la palabra, vamos a leer nuevamente, esperen que se me zorró aquí. Dice la palabra, versículo 14, si se humillara mi pueblo. Fíjese que la solución a Merlo, a Argentina, no está en los políticos. Dice la palabra, si se humillara mi pueblo. ¿De dónde viene la solución? Del pueblo de Dios. ¿De dónde viene la solución? Del pueblo de Dios. No viene de los políticos. Nosotros dentro de 15 días tenemos con la gente con un montón de soluciones. El día viernes hicieron aquí un acto en Merlo, en donde fueron los pastores, fueron los creyentes y fue el intendente. Y se paró y ahí estuvo hablando, pero él no tiene la solución. Vio que a veces los políticos van a hacer las reuniones y se hacen los cristianos porque no son cristianos. ¿Estamos acá todavía? Y agarran la Biblia y se aprenden versículos de memoria, pero no, la bendición no viene por ellos. ¿Por qué no viene por ellos? Porque no se humillan delante del Señor. El único pueblo que tiene la capacidad de humillarse es el pueblo de Dios. El único que tiene la capacidad de honrar a Dios de la manera de vida somos nosotros como iglesia. El único que puede interceder realmente con voz de autoridad es la iglesia, porque hemos sido salvos y tenemos el nombre de Cristo como nuestro intermediario del cielo. ¿Cuánto puedo decir amén? Por eso dice la palabra que Dios le dio autoridad ¿a quién? A la iglesia, para atar y desatar. ¿Quién es la que puede atar? La iglesia. ¿Quién es la que puede desatar? La iglesia. ¿Quién es la que puede hacer que algo suceda? Porque todo lo que atamos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatamos en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuánto puede decir amén? Y eso sucede por nosotros, por la iglesia. Así es. Amén.
¿Cuándo voy a decir amén? Y yo creo que esta iglesia tiene un lugar, un rol preponderante, porque somos lo único que estamos rodeando el centro. Somos los que estamos cerca del municipio. Somos los que estamos cerca de todas las instituciones, y todos los lugares representativos del gobierno están a poca cuadra. Por eso solo creemos que mientras esta casa se humille, la bendición, la unción que caerá sobre esta casa traerá restauración a nuestra ciudad. ¿Cuánto puede decir amén? Cuando le gloria al Señor, si te siente. Porque los únicos que podemos clamar al Señor con la revelación del nombre de Jesús somos nosotros. Por eso ponga todas las cosas bajo la cobertura. Usted que se alejó de servir al Señor porque vio que las palabras de las personas son terribles. La palabra de un hijo es terrible. La palabra de un esposo, de una esposa es terrible, que te dice: ¿para qué va a la iglesia? No va más. Y el enemigo te quiere desanimar. Y no puedo servir porque no, mi esposo no me deja, mi esposa no me deja, mis hijos no me dejan. Ponga al Señor en primer lugar. Todo lo que está por sobre Dios se pierde, pero todo lo que está debajo de Dios es ganado para el reino. Jesucristo mismo dijo: todo aquel que no es capaz de dejar esposo, esposa, hijo, madre, trabajo por causa de mí, no es digno de ser llamado al reino. Porque todo lo que está fuera de la cobertura de Dios está a expensa de ser perdido, pero todo mientras que esté la cobertura del Señor va a ser ganado. ¿Cuándo puedo decir amén en este tiempo? Con eso vamos a poner nuestro negocio, nuestra casa, nuestra familia. Sirva al Señor con excelencia. Sirva al Señor con alegría. Y cuanto más se enoje el enemigo, gócese en la presencia del Señor. Porque cuanto más chilla el animal es porque sabe que su final está cerca. Está cerca el final. Diablo, tu final está cerca. Está cerca. ¡Oh! Está cerca. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Tu final está cerca. Santo, santo. Santo, santo. Santo es el Señor, santo, 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 santo. Tú eres digno de gloria, Señor, digno de honra. Ponemos nuestra casa bajo tu cobertura, Señor. Renovamos nuestro voto contigo, hacemos sacrificio de alabanza, te honramos. Hoy renovamos nuestro voto de salvación, renovamos nuestro voto de servicio. Tú eres mi Rey, mi Señor, mi justicia, mi abogado, mi libertador, el que pelea por nosotros. Levántate, corónate de gloria, Señor. Pongo mi vida, Señor, ponemos nuestra vida a tus pies. A tus pies estamos para honrarte. Ponemos nuestros talentos, Señor, nuestra reputación, lo que somos, lo que tenemos. Todo está debajo de tu cobertura, debajo de tu gloria. Todo es para tu honra, para tu alabanza. Recibí la gloria, recibí la honra, recibí la adoración, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias.